Buenas tardes. Buenas tardes a todos los seguidores de la revista Lex. Pues hoy vamos a continuar con la segunda parte de esta interesante tema de juzgar con perspectiva de género. Una disculpa, la habíamos pospuesto ya por 2 ocasiones esta charla, pero por cuestiones propias de mi trabajo y también del licenciado René Castellano Holguín no se había podido concretar. De hecho, también de la revista Lex les una disculpa por la ausencia el día de hoy del licenciado René Castellano Holguín. También tuvo cuestiones de trabajo y no pudo estar presente, y agradezco la confianza que me den en la revista Lex para que su servidor participe en esta charla solo, sin que tenga la moción del licenciado Castellano. En esta segunda parte, respecto al tema de juzgar con perspectiva de género, lo que realmente quiero platicar con ustedes, exponerles, es el marco jurídico tanto nacional como internacional, donde está regulada la perspectiva de género como una obligación que tienen los juzgadores en todas las materias y que tienen que aplicar al momento de resolver sus sentencias. Sin embargo, para los que no estuvieron la sesión pasada, la primera parte, y para que recuerden los que sí estuvieron en la primera parte, voy a hacer rápidamente una recapitulación de lo que analizamos, es decir, primeramente establecer qué es la perspectiva de género, incluso primeramente establecer qué es género. Y me voy a auxiliar de algunas láminas para ello. Bien. Primero quiero recordarles a los que estuvieron la sesión pasada y hacerles del conocimiento a los que el día de hoy nos den el favor de seguirnos, que generalmente las palabras sexo y género se suelen utilizar como sinónimos, pero definitivamente que no son sinónimos. El sexo es una cuestión que tiene que ver con las características biológicas, genéticas, hormonales, anatómicas, con las que una persona nace y por las que se les clasifica como hombres y como mujeres. Incluso quiero aquí comentarles que generalmente nosotros sabemos que existen hombres y mujeres, pero también existen personas que por las características que tienen sus miembros sexuales, pueden ser clasificadas como intersexuales porque pueden tener de las dos aparatos reproductores. A veces se les desarrolla con el tiempo o los traen presentes desde que nacen, pero es una mínima parte de la población. Generalmente nosotros entonces distinguimos entre hombres y mujeres. En cambio, el concepto de género hace referencia a todas esas cuestiones o prácticas, valores, costumbres, tareas, que es la propia sociedad y no la naturaleza que les asignan a las personas de acuerdo al distinto sexo con el que nacen. El género, entonces, es esta serie de atributos simbólicos, sociales, políticos, económicos, jurídicos y culturales que se les asignan a las personas de acuerdo al sexo con el que nacen. En conclusión, el género es una fabricación histórica y cultural de lo que es lo femenino y de lo que es lo masculino. El género incluso se le empieza a asignar a una persona no solo desde el momento que nace, sino desde antes de nacer. Hoy con la tecnología ya se puede determinar a través de un ultrasonido si la persona que está embarazada gestará a un hombre o a una mujer, a un varoncito o una mujercita, y ya desde ahí se les empieza a asignar ciertos roles y ciertos comportamientos. ¿Quién no hemos acudido al famoso baby shower? Y pues ya llevamos ropa azul si va a ser varoncito, rosa si va a ser mujercita. Entonces les comento esta cuestión, esta fabricación cultural de lo que se espera, lo que debe ser un hombre y lo que debe ser una mujer, inclusive desde antes de nacer se les está asignando a las personas.
existen algunas ideas generalizadas de lo que para la sociedad, porque así históricamente se nos ha educado o inculcado sobre lo que deben ser y lo que deben ser las mujeres. Por ejemplo, la sociedad establece que las mujeres deben ser débiles, mientras que los hombres deben ser fuertes, que las mujeres deben ser delicadas y los hombres bruscos, que las mujeres generalmente se cree que son más aptos para criar y cuidar a los hijos, y los hombres son más aptos para salir, trabajar y proveer a la familia. A las mujeres se considera generalmente que les atraen sexualmente a los hombres, mientras que a los hombres viceversa, a las mujeres. Se considera que las mujeres son extraordinarias maestras de preescolar y los hombres son muy capaces para detentar cargos directivos en empresas. Se considera también que a las mujeres les gustan las cualidades, mientras que a los hombres las mujeres. Se considera que las mujeres deben de permanecer calladas porque es una virtud femenina, y en cambio alzar la voz para los hombres es un rasgo de valentía. Y así podemos seguirnos con un largo etcétera, etcétera, respecto de lo que los comportamientos sociales la sociedad le va asignando a las personas por el simple hecho de su sexo, es decir, por haber nacido hombre o por haber nacido mujer. Y estos comportamientos o estas tareas que se les asignan, son conocidas como roles de género, que la sociedad mandata deben desempeñar las personas según su sexo. Es decir, son prescripciones o son normas expectativas de comportamiento de lo femenino y de lo masculino que se dictan en una sociedad y en un momento histórico determinado. Y de estas expectativas de comportamiento que se enmarcan en los roles de género, surgen lo que son los estereotipos de género. Y estos se refieren a creencias y atribuciones sociales sobre de cómo debe ser y cómo debe de comportarse cada género. En esencia, el estereotipo de género es una etiqueta que la sociedad coloca a las personas por el solo hecho de haber nacido hombres o de haber nacido mujeres. Como estereotipo de género, se dice que las mujeres son amas de casa, son dependientes, débiles, frágiles, sentimentales, volubres, tímidas, hogareñas, pasivas, cuidadoras, tiernas, pacientes, abnegadas, incluso hasta sexuales se les tilda. En cambio, a los hombres se les estereotipa como proveedores, independientes, fuertes, racionales, protectores, consecuentes, aventureros, activos, ambiciosos, jefes con autoridad, competitivos, incomprensivos y muy asexuales. De hecho, si una mujer muchas parejas sentimentales, pues se le tilda en forma negativa. En cambio, si un hombre tiene muchas parejas sentimentales, pues hasta se le felicita, se le aplaude. Lo malo la cuestión negativa o perjudicial del estereotipo de género es que, como se va implementando desde la familia y luego también en las escuelas, en los trabajos y hasta en los medios de comunicación, pues se van impregnando de tal forma en la sociedad que llegan a creerse que es algo natural. Reitero, los roles y estereotipos de género se construyen en estos espacios que se les llama espacios de sociabilización, que son la familia, la escuela, el trabajo, las iglesias y los medios de comunicación, y que a lo largo del tiempo se van normalizando de tal forma que no los detectamos tan fácilmente. Por ejemplo, es muy marcado que a las mujeres les digan, vístete bien, no te vistas provocativa, date a respetar, como si la mujer tuviera que ganarse el respeto por parte de los varones, de tal forma que
se justifica a veces que sean acosadas o que sean incluso hasta abusadas sexualmente por la forma en que se vestían o por la hora y el lugar en que se encontraban. Reitero, como si la mujer tuviera que ganarse el respeto, cuando el respeto lo debe de tener cualquier persona por el simple hecho de ser humano, su dignidad, no importa si sea hombre o si sea mujer. Sin embargo, por estos roles y estereotipos de género que se van estableciendo, es decir, estas formas de comportamientos que se van estableciendo en una sociedad a lo largo de la historia, pues se ven hasta se justifica este tipo de cosas, porque la mujer supuestamente no se da a respetar, como si ella tuviera que ganarse el respeto y no lo tuviera ya por el simple hecho de ser mujer. También comentamos la sesión pasada que precisamente darnos cuenta de esta diferencia entre sexo y género, y que cómo históricamente se van estableciendo roles y estereotipos de género, y que lo que ha hecho es que a lo largo de todo este tiempo las únicas que se veían perjudicadas en mayor medida sean las mujeres. Pues esto es precisamente lo que se considera la perspectiva de género, es decir, tener esta visión. Las feministas utilizan esta paradoja como ponerse las gafas violetas. Ustedes saben que el color violeta es el que caracteriza este movimiento feminista, es decir, darse cuenta de estas desigualdades que en la sociedad, reitero, históricamente se han venido implementando por esta división precisamente de los sexos y los roles y estereotipos de género. A la perspectiva de género también se le conoce como enfoque de género, o como visión de género, o como mirada de género. A lo mejor varias personas de la audiencia son muy jóvenes y no se han enterado, si no han leído los libros de historia, de todas las luchas que la mujer ha tenido que hacer, no solo en México, en todos los países. Pero, por ejemplo, en México, desde la primera década del siglo pasado, de 1900, con los movimientos sufragistas, porque sin que no ha dado una revisada a los libros de historia, las mujeres aquí en México no podían votar ni ser votadas. Tuvieron que emprender una lucha para este reconocimiento. Y ahí también tampoco podían tener acceso a la instrucción. No todas las profesiones estaban destinadas para las mujeres. Poco a poco se fueron ganando también espacios en las universidades para que fueran admitidas. Hoy en día, ciertas profesiones todavía pensándose exclusivas para los varones, y si bien es cierto, ya se ha dado a las mujeres ciertas profesiones, la mayoría de los que acuden o los que toman estas profesiones son los varones. Se dice que una imagen dice a veces más que 1000 palabras, y si bien, a pesar de que el artículo 4 constitucional establece que el hombre y la mujer somos iguales ante la ley, pues yo les quiero poner esta lámina para que ustedes puedan reflexionar si efectivamente existirá una igualdad sustantiva entre los hombres y mujeres, precisamente por estos comportamientos que se le han encomendado a la mujer de manera social y de manera cultural, en la que generalmente ella es la que se dedica a las labores del hogar, al cuidado de los hijos o al cuidado de los adultos enfermos. Pues tiene una serie de obstáculos en una carrera y se le está dando un trato desigual a los hombres. Reitero, a pesar de que el artículo 4 constitucional se establezca una igualdad entre hombres y mujeres, es una igualdad formal, no es una igualdad sustantiva. La perspectiva de género es una herramienta precisamente que va a ayudar a los juzgadores y a todos los operadores jurídicos para que se haga realidad esta igualdad formal establecida en nuestra Constitución. En el artículo primero también de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el primer párrafo se establece
que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas, no dice aquí solo los hombres o solo las mujeres o solo los adultos y no los niños, dice todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Y en el último párrafo de este mismo artículo primero, establece la prohibición de toda discriminación motivada por lo que los juristas hemos hecho llamar categorías sospechosas, que son precisamente todas estas clasificaciones. La Constitución prohíbe la discriminación motivada por el origen étnico, o nacional, por el género, por la edad, por las discapacidades, por la condición social, por las condiciones de salud, por la religión, por las opiniones, por las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Por todas estas circunstancias que denuncia este último párrafo, se hace discriminación por parte de la sociedad, incluso por parte de las instituciones y por parte de las autoridades. Pero la mayor discriminación que históricamente se hace en nuestra sociedad es motivada por estas cuestiones de género. Reitero, por estos comportamientos, por estos estereotipos, por estos roles de género que se establecen entre los hombres y las mujeres por el simple hecho de haber nacido de una o de otro sexo. Les pongo en esta lámina la pregunta, ¿por qué se tiene que juzgar con perspectiva de género? Les reitero, se tiene que juzgar con perspectiva de género para hacer realidad este derecho a la igualdad que está establecido en el artículo 1 constitucional, porque responde a una obligación que tienen todas las autoridades en el ámbito de su función, pero hablando de función jurisdiccional que tienen los jueces, ya les decía yo, en todas las materias, no solo en materia familiar, sino en materia penal, en materia laboral, en materia electoral, en todas las materias es una obligación que los juzgadores tienen por mandato constitucional de hacer efectivo ese derecho a la igualdad que tienen todas las personas y también de combatir la discriminación a través de la emisión de sus sentencias y garantizar el acceso a la justicia, en un caso concreto, equilibrar estas situaciones asimétricas de poder. La perspectiva de género permite analizar alguna situación y entender que la vida entre los hombres y mujeres puede modificarse en la medida que esta no está naturalmente determinada. Reitero, estos comportamientos, estos roles, estos estereotipos de género, quien los ha impuesto es la sociedad y no la naturaleza. Y si la sociedad los ha impuesto, pues claramente, claro que se pueden cambiar. La perspectiva de género ayuda a comprender más profundamente tanto la vida de las mujeres como la de los hombres y las relaciones que se dan entre ambos. Este enfoque cuestiona, reitero, los estereotipos con los que somos educados y abre la posibilidad de elaborar nuevos contenidos de sociabilización y las relaciones entre los seres humanos. La perspectiva de género puede definirse como un marco de análisis para dar cuenta de las desigualdades en la distribución de los recursos, responsabilidades y poder entre hombres y mujeres que generalmente, reitero, actúan a favor de los hombres y en perjuicio de las mujeres. Bien, con esto concluyo la recapitulación respecto de lo que se vio en la primera parte de esta charla y a partir de aquí quiero presentarles el marco jurídico, tanto nacional como internacional, en donde se prevé la perspectiva de género o en esencia el derecho a la igualdad que tienen todas las personas y la prohibición que tienen las autoridades estatales o los estados de realizar cualquier tipo de discriminación. Y les quiero presentar algunos instrumentos, es decir, algunos cuerpos normativos donde se establecen estas obligaciones. El primer antecedente que tenemos ya de una codificación es en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, que se estableció en el marco de las Naciones Unidas en el año de 1948, y en donde ya se establecía que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. Desde esta misma Declaración Universal ya se establecía que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, se los marco con negritas, idioma, religión, opinión política o de cualquier otro índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Sin embargo, también en esta declaración, como no es un convenio, pues no es vinculante. Ya los instrumentos que empezaron a vincular a los estados que los suscribían, pues tenemos el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que establece, ahora sí ya de manera obligatoria, lo mismo que el Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales, la obligación de los países miembros de asegurar a las mujeres y a los hombres igual título a gozar de estos derechos, es decir, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Y sin embargo, el instrumento internacional por excelencia que habla ya sobre la igualdad sustantiva que debe existir entre hombres y mujeres es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Este es un instrumento internacional que rige en el sistema que así se denomina internacional. Quienes son abogados sabrán que por regiones existen reuniones de países y también convenciones internacionales. En el marco de la Convención Internacional, la ONU se da esta Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, que es más conocida como la CEDAW por sus siglas en inglés, y que también existen a nivel regional. En el caso de México, al pertenecer a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, también se da de manera interamericana, así se llama, otro tipo de convenciones. En esta Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, también se establece la igualdad sustantiva que debe existir entre hombres y mujeres y la igualdad que tienen los Estados partes de garantizarla. Déjenme comentarles que esta convención es de las convenciones que más ratificaciones o que más países miembros tienen. La única que le gana en cuanto a países miembros a esta convención es la Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene más países que han ratificado dicho convenio. Y en segundo lugar está esta Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, porque es necesario que se hiciera esta convención por estas desigualdades, reitero, que se han venido realizando a lo largo de la historia, no solo en México, en todos los países ha existido esta división que se le llama división sexual del trabajo, o donde a la mujer se le estereotipa o se le encasilla en realizar ciertos roles, que generalmente es quedarse ella en casa al cuidado de los hijos, al cuidado de los adultos, y el hombre se le permite que salga, o se establece que él, como tiene el rol de proveedor, pues es el que tiene que ir a buscar un trabajo remunerado. Regionalmente hablando, como les decía, bueno, en el artículo de esta convención de la CEDAW, se establece que para los efectos de esta convención, la expresión discriminación contra la mujer denota toda distinción, exclusión, restricción o basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar, anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente del estado civil, sobre la base de igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural, civil y de cualquier otra esfera. En la primera sesión les comentaba yo que estos estudios de género, es decir, estos análisis que se hace donde a partir del sexo se establecen ciertos tipos de comportamiento o roles,
estos han sido propiciados precisamente por los movimientos feministas, y también se comentaba en la pasada que los movimientos feministas no tienen por objeto anular o exterminar a los hombres, como erróneamente a veces se dice. Lo que pretenden los movimientos feministas primero es cuestionar este orden que históricamente establecido, y después de hacer este cuestionamiento, lograr una verdadera igualdad entre hombres y mujeres. No se pretende posicionar a las mujeres encima de los hombres y que ahora sean las mujeres quienes pisoteen o que dobleguen a los hombres. Lo que se pretende es precisamente una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Les decía yo que ya en el marco interamericano existe esta convención, es más conocida precisamente por ser regional, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Es más conocida como la Convención Belém do Pará, por ser en esta ciudad brasileña donde se hicieron los trabajos y donde se suscribió esta convención. Y de manera similar a la CEDAW, en esta convención se establece el derecho de las mujeres a la igualdad de protección de sus derechos y a la igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. Lo que es destacado de esta convención es que ya se le, como derechos que se reconocen para la mujer, es la participación en la vida pública. Desde luego, ocupar cargos de elección, votar y ser votadas. Y a nivel nacional existe perdón, en esta Convención Belém do Pará, en el artículo primero también establece qué debe de entenderse por violencia contra la mujer, y la define como cualquier acción o conducta basada en su género que cause su muerte, su daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y en el artículo 2 se establece que se entenderá violencia contra la mujer toda violencia física, sexual y psicológica que tenga lugar dentro de la familia o la unidad doméstica o en cualquier relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, estos daños, la violación, el maltrato y el abuso sexual. También se establece aquella que tenga lugar en la comunidad y que sea perpetuada por cualquier persona, y que se comprende, entre otros, la violación, el abuso sexual, la tortura, la trata de personas, la prostitución forzada, el secuestro, el acoso sexual, y también en el lugar de trabajo, así como en las instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier lugar. Y que esta violencia física, sexual o psicológica sea perpetuada o tolerada por los agentes del Estado, donde quiera que esta ocurra, ya sea en el ámbito público o en el ámbito privado. Entonces, así tenemos que el marco jurídico nacional está comprendido, además del internacional, por la Ley General para la Igualdad entre los Hombres y las Mujeres y la Ley General del Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, en esencia estas dos, así como en la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, que es un instituto que se creó precisamente para tomar acciones que hagan efectiva esta igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. En la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, en su artículo 4, en su fracción sexta, se establece que se debe de entender por discriminación. Y dice que ese concepto se refiere, perdón, que se debe entender por perspectiva de género. Y aquí se establece que es un concepto que se refiere a la metodología y mecanismos que permiten identificar, cuestionar y lograr la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, y que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, así como a las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género. En esta misma codificación, en su artículo 5, pero en su fracción segunda,
nos establece el concepto de discriminación y dice que es toda distinción, exclusión o restricción basada en el origen étnico, nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que tenga por efecto, como establece la Constitución, el impedir, anular el reconocimiento, el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades entre las personas. Y más específicamente, en la fracción tercera, establece que es discriminación contra la mujer, al indicar que es toda distinción, exclusión o restricción basada en sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento o ejercicio de la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de igualdad hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades, en sea política, económica, social, cultural, civil o en cualquier otra esfera. En este mismo artículo, pero en su fracción primera, se establece que se deben de entender por acciones afirmativas, y quise ponerles esta lámina porque en la sesión pasada alguno de los participantes preguntaba qué son las acciones afirmativas. Le había comentado yo en aquella ocasión que son este tipo de medidas de carácter temporal, correctivo, compensatorio o de promoción, o ambos, que van encaminadas a acelerar esa igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Y aquí esta fracción nos está definiendo precisamente qué son las acciones afirmativas. Bien, pues esto es el marco jurídico tanto nacional como internacional, donde se establece en primer término qué es la perspectiva de género, en segundo término la obligación que se tiene para juzgar con dicha perspectiva, y se conceptualiza de manera puntual qué se entiende por discriminación, comentario. Los tribunales federales, ya sea las salas, los tribunales colegiados de distrito, han dictado en casos específicos de cómo se juzga la perspectiva de género. Y les quise poner esta frase, ya dijo la Corte, porque es la forma que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace saber a sus determinaciones, no solo a los abogados, no solo a las personas que son avesadas en derecho, sino a la ciudadanía en general. Entonces, no sé quién de ustedes ha oído estos spots, ya los dijo la Corte, y de manera breve establece algún tipo de resolución en todas las materias. Pero en este caso, reitero, quiero que analicemos o quiero presentarles a ustedes algunos casos ya en forma específica. Y bien, en relación a lo que se preguntaba precisamente el maestro Holguín la sesión pasada, respecto de que si existe un protocolo para juzgar con perspectiva de género, como se indicó la sesión pasada, efectivamente existe un protocolo elaborado precisamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para juzgar con perspectiva de género, y dicho protocolo, más que nada, se puede concentrar en el contenido de esta jurisprudencia que tiene este rubro: acceso a la justicia en condiciones de igualdad, elementos para juzgar con perspectiva de género. Aquí les presento el número de la jurisprudencia. La primera sala, el número de registro para tema, y prácticamente son 6 pasos, los 3 primeros son los más importantes, y les quise resaltar de esta tesis o de esta jurisprudencia en negrita subrayado. Primero, el reconocimiento a los derechos humanos de igualdad y no discriminación por razones de género, que es una obligación jurisdiccional para cuando se imparte justicia con perspectiva de género. Y les decía que en esencia son 6 pasos. Los 3 primeros son los fundamentales. El primer paso es
identificar en forma oficiosa, también por eso aquí les puse, aun cuando las partes no lo soliciten, si en un caso concreto que se les plantea a los jueces, existen situaciones de poder que por cuestiones de dinero se evidencia un desequilibrio. Y reitero, es en forma oficiosa. No importa que las partes no lo plasmen, no lo establezcan, el juez tiene que tener las herramientas y la habilidad necesaria para advertir que existe un desequilibrio en el caso concreto que se le plantea, y después, en caso de que detecte que existe este desequilibrio, tiene que desechar cualquier estereotipo o perjuicio de género que se haya establecido, y tiene que, si las pruebas que le aportan las partes no puede advertir este desequilibrio, tiene que ordenar el desahogo en forma oficiosa de pruebas que le hagan visible estas relaciones de poder, que este desequilibrio. Finalmente, de darse esa cuestión, incluso se puede cuestionar la neutralidad del derecho, y se deben de aplicar estándares de derechos humanos en todas las personas involucradas, para finalmente, en su resolución, evitar a toda costa el lenguaje de perjuicios, y, de ser posible, utilizar un lenguaje incluyente y no sexista. En esencia, para quien tenga duda, se pregunte qué está ese protocolo, cuáles son los pasos a seguir, reitero, es el contenido de esta jurisprudencia, y quienes son de los que nos están siguiendo en estas cuestiones de derecho saben que las jurisprudencias que emite la Sala de la Suprema Corte de Justicia son obligatorias para los tribunales colegiados, para los juzgados de distrito a nivel federal y a nivel local para todos los juzgados locales. Por eso es una obligación, reitero, el juzgar con perspectiva de género. No es que se trate de que sea un tema de moda o que me lo pidieron las partes. Esto es una obligación precisamente para hacer efectivo ese derecho a la igualdad de todas las personas y para evitar la discriminación basada en cualquier mexicana. En nuestro propio Código Civil del Estado de México, en el artículo 4.228, la fracción segunda, establece que los menores de 12 años tienen que quedarse preferentemente al cuidado de las mujeres. Y en algún tiempo la propia Corte había establecido que este precepto no era discriminatorio, que este precepto tenía que interpretarse de alguna manera amplia, y que no era inconstitucional y que no era inconvencional. También les comenté la sesión pasada que existía ya una nueva reflexión sobre este tema, y que la tesis y que la propia Corte había abandonado este criterio, y precisamente está en esta tesis que tiene por rubro guardia y custodia el artículo 282, apartado B, fracción segunda, tercer párrafo del Código Civil para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, que concede ex ante a la madre, es violatorio del principio de igualdad y no discriminación, abandono de la tesis aislada. Este precepto de la Ciudad de México es semejante al que les comento del Estado de México, y que también existe en varias entidades de la República. Es decir, dar preferencia al otorgamiento de la guardia y custodia a la mujer de menores que han cumplido cierta edad. En algunas legislaciones se establece 7 años, en algunas legislaciones se establece 12 años, en algunas hasta 14. Nuestro propio Código Civil del Estado de México, antes de la reforma del 2016, establecía
la edad de 14 años, redujo esta edad y estableció de 12 como aquella edad que tiene el menor para elegir, pero establece que menos de 7 años tiene que quedarse preferentemente a la madre. Y reitero, así se establece diversas edades en diversas legislaciones. Y sin embargo, la Corte ya dijo que este tipo de normas, este tipo de legislaciones establece una preferencia en favor de la madre sobre la guardia y custodia de los menores de 12 años por el solo hecho de ser mujer. Dice que en esta tesis, que antes se consideraba que era constitucional este artículo, se determinó que al conferirse a la madre de los menores la guardia y custodia, debería interpretarse al interés superior del menor y al principio de igualdad, y que era constitucional y convencional, como les comentaba. Pero en una nueva reflexión se considera abandonar ese criterio y se las dividí esta tesis en 2 láminas porque era muy larga y la letra iba a quedar muy pequeña, pero es exactamente la misma tesis. Y que esta disposición generaba entonces una distinción normativa en función del género y que no cumplía los estándares de igualdad, ya que al darle la preferencia materna y presumir que los hijos deberían de quedar al cuidado y responsabilidad de las madres, era una presunción legal que no solo reafirmaba estereotipos, lo que habíamos comentado, se establece que la mujer, como si se tuviera una especie de hormona que le diera a la mujer unas cualidades para ser mejores cuidadoras que los propios hombres, o como si tuviera una especie de superpoder. Y realmente no existe una cuestión genética que a las mujeres las dote de mayores herramientas para poder entender o para poder cuidar mejor a los hijos en relación a los hombres. Reitero, esta es una cuestión que se estereotipó, esta es una cuestión que históricamente la sociedad impuso, pero no porque genéticamente las mujeres en realidad sean más aptas para cuidar a la mujer. Y como establece esta tesis, no solo profundiza esta desigualdad, sino además le impone a la mujer una doble carga de ser mujer y de ser madre. También existe otra forma de estereotipar a las personas por la actividad que realizan, específicamente por el trabajo al que se dediquen. Y no se diga si son mujeres, y no se diga si las mujeres se dedican, por ejemplo, al sexoservicio. Por eso es que les quise también presentar en esta lámina, esta tesis, que tiene por rubro guarda y custodia de un menor de edad. Su otorgamiento se basa en la idoneidad del progenitor, siendo irrelevante el trabajo que se desempeña. Y es que en los juzgados familiares es muy recurrente que se presenten este tipo de demandas basadas en estereotipos, en donde se cataloga que una persona, sobre todo si es mujer, se dedica al sexoservicio, pues ya la hace mala madre de suyo, solamente por haberse dedicado a eso. En primer término, en esta tesis, lo que quise resaltarles es que en el protocolo para juzgar con perspectiva de género que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se conceptualiza qué son los estereotipos, es decir, son aquellas características, actitudes y roles que de forma estructural la sociedad atribuye o asigna a las personas. Y también les quise resaltar esto: en los juicios familiares, cuando un progenitor señale que el otro debe perder la custodia de su hijo menor de edad por el solo hecho de su dedicación al trabajo sexual, esa es una manifestación basada en un estereotipo de género, el cual concibe a las personas sexoservidoras como inmorales y con poca o nula responsabilidad, la cual trasciende en las relaciones paterno-filiales al descuidar las obligaciones de sus hijos. Sin embargo, el punto fundamental a considerar en el otorgamiento de la guardia y custodia, como les comentaba la sesión pasada, se refiere a lo que beneficia al menor, es decir, al interés superior de este, atendiendo a en donde se reciba más afecto o cuidado y a las condiciones adecuadas para su desarrollo, pero no
en relación al trabajo que se dedican las personas, por considerarse que en igualdad de condiciones cualquier persona con distinto empleo. Entonces, reitero, es muy común que en los juicios familiares se solicite la pérdida de la guardia y custodia fundado en una cuestión de estereotipo de género únicamente por la actividad que realiza o que se dedica uno de los progenitores. Sin embargo, también a los varones se les estereotipa, no solo a las mujeres. Y por eso quise presentarles también esta otra tesis que establece el estereotipo sobre el alcoholismo. Si en los juicios familiares el progenitor hace ese señalamiento, en primer lugar tiene la carga procesal de acreditar que existe esa afición hacia el alcohol. Y en segundo lugar, que esa circunstancia incide en forma patente en el cuidado del menor de edad. Nuevamente reitera que son estereotipos con base a este protocolo y establece que si dentro de los juicios familiares, cuando el progenitor señale que el otro tiene gusto por las bebidas embriagantes, esa manifestación se basa en un estereotipo, el cual concibe a las personas con problemas de alcoholismo con poca o nula responsabilidad, que es esa cuestión que trasciende las relaciones paternas familiares al descuidar las obligaciones con sus hijos. De ahí que el progenitor que efectúe ese señalamiento, reitero, tiene la carga de acreditar que existe esa afección y además que esa afección al alcohol incide directamente en la forma en que cuida al menor de edad. Y esto es también una cuestión que comúnmente se presenta en los juzgados familiares. Ahora es al revés. Ahora la mujer, de forma estereotipada, dice que como es hombre, pues los hombres tienen esa propensión al alcohol. Y eso de suyo ya los hace incapaces de detentar la guardia y custodia. Finalmente les quiero presentar, pero ahora en lo que se refiere a la pensión alimenticia. Ya analizamos en asuntos sobre guardia y custodia, ahora les quiero presentar, como ya lo dijo la Corte, que si al término del matrimonio uno de los cónyuges comprueba que se encuentra en desventaja económica, tiene derecho a una pensión compensatoria cuya finalidad es resarcir el desequilibrio económico que suele presentarse al momento del divorcio. Esta tesis tiene como rubro pensión alimenticia la mujer que demanda su pago en el argumento de que se dedicó preponderantemente al trabajo del hogar o al cuidado y educación de sus hijos con perspectiva de género, revierte la carga de la prueba al juzgador, al deudor alimentario, perdón. Nuevamente hace referencia al reconocimiento de los derechos de la mujer, a una libre de violencia y a no ser discriminada, y a un acceso a la justicia en condiciones de igualdad, y eso exige, reitero, a todos los órganos jurisdiccionales del país que se imparta justicia con perspectiva de género. Y esta tesis establece que si una mujer demanda el pago de alimentos bajo el argumento que se dedicó preponderantemente al trabajo del hogar y o al cuidado y educación de los hijos, esa sola afirmación debe de presumirse por cierta, porque en México, por la permanencia de estos roles de género, la gran mayoría de las mujeres efectivamente se dedicó principalmente a los quehaceres del hogar y al cuidado y educación de los hijos. Y eso implica entonces que se le revierta la carga de la prueba. Es decir, basta con que ella firme eso y no tiene que probarlo, sino en dado caso será el varón quien tendría que acreditar que esta persona no se dedicó al cuidado de los hijos. De tal suerte que si por haberse dedicado por este tipo de división del trabajo remunerado y no remunerado, cuando sobreviene el divorcio, la mujer se ve en desventaja, es decir, no pudo desarrollarse ni laboral ni profesionalmente, pues es necesario que la persona con la que estuvo casada y con la que tuvo hijos le otorgue una pensión alimenticia que se llama compensatoria. En términos generales, solamente existe la obligación de proporcionarse alimentos mientras son esposos. Cuando ya no son esposos, ya no tendría por qué existir esta obligación.
Pero si surge esto y al juzgar con perspectiva de género se evidencia precisamente eso, es decir, que se dedicó al cuidado del hogar y de los hijos y que por esa razón no pudo desarrollarse profesionalmente, ahora que sobreviene el divorcio, pues estará en desventaja, estará en desequilibrio y había que compensarla al otorgarle un tipo de pensión. Finalmente, quiero presentarles esta tesis, que más que hacer un argumento sobre cómo se debe de juzgar con perspectiva de género, hace un análisis a ciertos trabajos, ciertos informes, y establece o analiza los porcentajes de cómo es que son análisis que se hace del 2016 y 2014, pero todavía en esos años todavía existe gran desproporción de las personas que se dedican, mujeres, al cuidado de los hijos y del hogar en relación con los hombres. Una vez más, establece qué son los estereotipos y que se fundan en papeles que son atribuidos y esperados del hombre y la mujer a partir de cuestiones o construcciones culturales y sociales que históricamente se vienen dando. Y que en la gran mayoría colocan a las mujeres en situación de desventaja. Reitero que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación hizo una encuesta nacional en el 2017 y aquí se advirtió que todavía en ese año, no estamos muy lejos, estaban presentes en nuestro país estereotipos sobre roles sexuales relativos a que las mujeres deben ayudar a los quehaceres del hogar más que los hombres. Por su parte, también hace un análisis de una encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones de los hogares. Y aquí es importante o sorprendente que analizar o observar todavía la persistencia de ciertos estereotipos sobre los roles sexuales que son aceptados inclusive por las propias mujeres, aun cuanto ello les discrimine, pero las propias mujeres consideran que ellas tienen que dedicarse a los cuidados del hogar. Se establece en el 2014 que la población femenina en edad de trabajar, el 57% se encontraba no activa, es decir, realizando trabajos del hogar. Más de la mitad de las mujeres que ya estaban en edad de ser activas, no obtenían un trabajo remunerado por dedicarse al hogar. Y en el 2013 se observó que las mujeres que tenían entre 1 y 2 hijos participaban del 45.9% del trabajo no remunerado, es decir, el del hogar. Y finalmente, una vez más, en esta tesis se establece que los órganos jurisdiccionales tienen la obligación de analizar en los juicios en materia familiar con perspectiva de género, pues es un método analítico que es intrínseco a la función jurisdiccional, dado a que constituye un medio para verificar si existe una discriminación estructural ocasionado por los estereotipos y roles de género y ver de qué manera permeó en el caso concreto para que cuando se resuelva se establezca esta igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Pues con esto termino mi exposición. El día de hoy, por no encontrarse presente el licenciado Castellano Holguín, me indicaron de la revista Alex que les iban a dar acceso al Zoom para que vía chat hicieran sus preguntas, sus comentarios, o inclusive que pudieran participar. Me parece también que oralmente les dieron acceso a algunos de ustedes. Quien quiera hacer alguna participación, alguna pregunta, solo levanten la mano para que les abran el micrófono y las podamos escuchar. Mientras se animan a levantar la mano,
leo algunos comentarios. Nos saludan desde Puebla, Fabín Huacín. Saludos desde el estado de Puebla. Juan Aguilar, saluda, buenas tardes. Evelyn Mau, excelente ponencia. Agradezco a todos sus excelentes comentarios. Luis Hernández, excelente ponencia. Juan Aguilar, excelsa ponencia, maestro, gracias. Graciela Saji, muy agradecida con su señoría por compartir sus conocimientos. Siempre resulta muy grato e interesante escucharlo. No sé si alguien de los que está en acceso quiere participar. Lucero García, no sé si nos apoyan ahí en la revista, darle la voz. Adelante, Lucero. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Erika Lucero García. Yo más quiero hacer una pregunta respecto a juzgar con perspectiva de género. Aquí en Guerrero apenas se introdujo lo que es el sistema. Al parecer fue como el 10 de abril. ¿Qué pasa cuando todavía no hay todavía entes o todavía no hay institutos que están llevando a cabo esa perspectiva? ¿Qué se tiene que hacer una iniciativa de ley para introducirla aquí en varios órganos que faltan todavía? Déjame decir, Lucero, saludos hasta Guerrero, que no es necesario que en una ley local se establezca la obligación de juzgar con perspectiva de género, porque acuérdese que sobre todo los jueces, pero todas las autoridades cuando toman protesta, juran hacer cumplir la Constitución Federal, y ya en la Constitución Federal se establece, como les acabo de comentar, por mandato del artículo 1 constitucional, el primero, que todas las personas tienen que gozar de estos derechos, y segundo, la prohibición de discriminación. Y además en el artículo 4 constitucional se establece la igualdad, aunque sea formal, es entre hombres y mujeres. Y además existen estas leyes que les acabo de comentar, la ley de igualdad entre hombres y mujeres y la ley para prevenir todo tipo de discriminación en contra de las mujeres, que son de índole nacional, de índole general, y que tienen que cumplir los jueces, aunque en sus codificaciones estatales, en sus codificaciones legales no existan. Tampoco en el Estado de México, ni en el Código de Procedimientos Civiles, ni en él se establece esta obligación, pero como ya está en estas leyes federales y en la Constitución, es obligación de nosotros. Recuerden también que con la reforma del año 2011 a la Constitución se estableció lo que se denomina el control difuso de la constitucionalidad y de la convencionalidad, lo cual implica que los jueces, al resolver las controversias, tienen que ajustar sus resoluciones a la Constitución y a los tratados internacionales de los que México sea parte y que sean protectores de derechos humanos, a pesar de que en sus legislaciones locales existan normas en contrario, y deben de dejar de inaplicar estas normas que no protegen derechos humanos, que los vulneran, y deben de dejar la aplicación de los tratados internacionales en su caso. Ok, muchas gracias. Entonces nada más hay que alinearse y hay que solicitar la perspectiva de género, ¿no? Eso como usuario yo creo que la podemos solicitar, ¿verdad? Sí, es importante que los postulantes o que los ciudadanos conozcan estos derechos que se tienen, sobre todo las mujeres, de no ser discriminadas por el simple hecho de ser mujeres, y lo soliciten. Pero reitero, aunque no se lo soliciten, los jueces están obligados a juzgar con perspectiva de género. Si ustedes como postulantes advierten que el juez, bajo el argumento de que no les fue solicitado, no utilizan esta herramienta, pues cuando se vayan a la vía de amparo, lo harán en conceptos de violación a los tribunales federales, esta omisión de juzgar con perspectiva de género. Ok, muchas gracias. Tengo otra pequeña duda más. En el caso de que también aquí en Guerrero todavía no hay la pensión compensatoria, igual de la misma manera se tiene que hacer una iniciativa de ley, ¿o qué se tiene que hacer en este caso? Esta pensión compensatoria, Lucero, está establecida en instrumentos ya internacionales.
es en no recuerdo bien el nombre de esta convención, pero es sobre las obligaciones alimentarias y ahí se establece que todas las autoridades de los países tienen la obligación de establecer la igualdad entre hombres y mujeres, no solo durante el matrimonio, sino también al concluir el matrimonio. Y entonces, cuando se advierta precisamente este desequilibrio que se originó por los roles, ya sea expresa o tácitamente las personas establecieron, es decir, uno se dedicó al cuidado del hogar y de los hijos, que generalmente son las mujeres, y el otro se dedicó a ser proveedor, pero la que se dedicó al trabajo no remunerado, al momento de sobrevenir la separación, se ve en un desequilibrio, es decir, no pudo ni ejercer su carrera o no pudo instruirse y no pudo tampoco inscribirse en el mercado laboral, y ahora generalmente cuando ya los hijos son grandes, y ella también desde luego es grande, pues ya está en un estado de vulnerabilidad que sola no podría subsistir. Por eso es que el varón, que generalmente es quien se dedicó a ser proveedor, y cuando él sobreviene el divorcio, pues él tuvo un ahorro, tuvo un trabajo, o todavía lo tiene, o tuvo una jubilación, él pudo desarrollarse profesionalmente, pues entonces tendrá que compensarla. Por eso se llama pensión compensatoria, pero reitero, ya está establecido en un instrumento internacional y además también en la Constitución, al establecer circunstancia de igualdad entre hombres y mujeres, no solo, reitero, cuando son esposos, sino cuando termina el matrimonio. Ok, muchísimas gracias, licenciado. Quedo satisfecha de la respuesta. Muchas gracias. Bonita tarde. No sé si alguien más quiera hacer alguna pregunta. ¿Algún otro comentario? Ok. Sí, disculpe. Dice María Elena Muciño, su señoría, la ley María do Peña, así lo escribió, es aplicable en México. María do Peña. No entiendo esa. A ver si me aclara, por favor. Pues ya es Lucero. Lucero ya nos preguntó. Es lo mismo de Lucero. En Guerrero apenas en abril se llevó a cabo el pacto de introducción a la perspectiva de género. Apenas aquí es un tema nuevo, ¿verdad? Con perspectiva de género. Ya eso ya nos los comentó personalmente Lucero. Y otro caso es que me gustaría también checar aquí. En Guerrero no hay pensión compensatoria. También ya lo preguntó Guerrero. Y Ana Lorena Méndez, buena tarde. ¿Y qué pasa cuando el hombre es quien no tuvo trabajo fijo durante el matrimonio y debido a esto solicita pensión alimenticia al divorciarse? Igual, déjenme ver quién hace este comentario. Diana, sí, Diana Lorena. Diana, lo mismo, igual, y por eso les dije yo, aquel cónyuge que se haya dedicado al cuidado del hogar o de los hijos, que aunque generalmente es la mujer, existen casos de excepción donde los hombres lo hacen, y también él tendría derecho a una pensión compensatoria. En la sesión pasada, su servidor les comenté que aquí en el caso del Estado de México, en la reforma del 16 de marzo del 2016, el legislador, bajo el argumento de que estaba haciendo acciones afirmativas, estableció que solo era la mujer quien tenía derecho. Esa era la redacción del artículo 4.138 del Código Civil. Y palabras más, palabras menos, decía: la mujer que se dedicó al cuidado del hogar y de los hijos
tiene derecho a una pensión que no puede ser menor del 40% del hombre. Pero así decía la cónyuge. Y después, en otro párrafo, también establecía la cónyuge que se dedicó al cuidado del hogar, es decir, no tuvo hijos, solamente se dedicó al cuidado del hogar, tenía derecho a una pensión alimenticia, y ahí establecía que no fuera menor al 30%, y finalmente este precepto decía que aquel cónyuge que se encontrara discapacitado y que lo acreditara con un documento público, tenía derecho a una pensión que no podría ser inferior al 20%. Reitero, el legislador del Estado de México lo estableció como una acción afirmativa, es decir, tratando de establecer que se trataba de una medida temporal o correctiva. Pero a mi juicio no se trataba de ninguna acción afirmativa, porque estaba discriminando, y discriminaba doble vez. Discriminaba en relación al sexo, es decir, cuando solamente el legislador establecía que quien tenía derecho era la mujer. Y después discriminaba en relación a si la mujer había tenido hijos o no había tenido hijos, dándole, desde mi punto de vista, más valía a la mujer que tenía hijos, porque la dotaba con una pensión no inferior al 40%, y a la que no tenía hijos la dotaba con una pensión que no tenía que ser inferior al 30%. Entonces, reitero, discriminaba. En abril de este año, corrigieron, el legislador mexiquense corrigió este error, que reitero, a mi juicio, no se trató jamás de una acción afirmativa, y ahora ya establece que cualquiera de los cónyuges que se haya dedicado al cuidado del hogar y de los hijos tiene derecho igual a una pensión alimenticia que no sea menor al 40%, y si solo se dedicó al cuidado del hogar y no tuvo hijos, tendrá derecho a una pensión que no sea menor del 30%. Y subsiste la discriminación en relación a darle más valía a si se tuvo hijos o si no se tuvo hijos, como si se fuera más valioso por tener hijos. Y nuevamente se viene estereotipando como que los hombres, el ser humano, es decir, los hombres y las mujeres, pues estamos destinados a casarnos y a tener una familia, y se está vulnerando la autonomía de la personalidad. Y si no decido casarme, y si no decido tener familia, o si decido casarme pero no tener familia, por esa circunstancia valgo menos. Y no se diga el tema de tasar mediante porcentajes la pensión alimenticia, que es violatorio del principio de proporcionalidad, pero eso sería materia de otra charla. Parece que más mensajes nuevos. Esteban del Barrio pregunta: para presentar una demanda en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la acción prescribe en 2 años. Término que mencioné siempre, pero por el COVID suspendieron las actividades. Ignoro qué tiempo puede aún presentarla, alegando la perspectiva de género y el control de convencionalidad. La perspectiva de género se da cuando en una relación familiar, por esta circunstancia de la permanencia de los roles, estableció una cuestión de desventaja, y a mi juicio nada tiene que ver la inactividad con la perspectiva de género. Convencionalidad tal vez sí se podrá alegar. Había que ver también en los tribunales cómo se dio esta declaratoria de suspensión, porque por lo menos en el Estado de México la declaratoria de suspensión precisamente indicó que se paralizaban todos los plazos y términos, incluidos los de la prescripción. Lía dice: su señoría, ¿qué pasa en los casos donde los peritos involucrados en un juicio no actúan con perspectiva de género? ¿Usted como juzgadores notan y actúan ante esa notable desventaja? Sí, desde luego. Bueno, por principio de cuentas, comentarles que el perito no resuelve el asunto. He visto con frecuencia que se tiene la falsa creencia que el perito es quien resuelve el asunto. Es decir, el perito en psicología me va a decir a quién le voy a dar la custodia de los niños, si al papá o a la mamá.
y el perito en trabajo social me va a decir si cuánto le voy a fijar de pensión, y esto es totalmente inexacto. El perito es una herramienta que nos sirve a nosotros como jueces para allegarnos de elementos, y no es el único elemento. Nosotros cuando resolvemos cuestiones sobre custodia y sobre pensión alimenticia y régimen de visitas y convivencias, no solamente nos basamos en lo que los peritos dicen, también nos basamos en los testimonios, en las confesionales, en las declaraciones de parte, en los informes, en las escuchas de los menores. Y si un peritaje, por mucho que sea del perito oficial, no se está actuando con perspectiva de género, pues no se toma en cuenta, no lo que los peritos nos digan lo vamos a tomar en cuenta. Desde luego que el juez está obligado a, de manera razonada y motivada, indicar por qué no le da valor o por qué de las rubros que me señala el perito en materia de trabajo social, considero que esos rubros no implican en el rubro de alimentos y se van descontando. Sergio Leroy, buenas tardes, excelente ponencia, saludos cordiales desde Ciudad Victoria, Tamaulipas. Etzabel León García, excelente ponencia, juez. Vicky, excelente ponencia. Vico Calzada, excelente ponencia. Fabián Gorcín. Muchas gracias, Noé, por su excelente ponencia. Israel Domínguez, excelente ponencia. Maribel Martínez, excelente ponencia. Me parece que estos ya los vimos. No sé si me apoyan de la revista. Si me hace falta alguna pregunta. Abajo de Agripina. Agripina Hernández, muy clara y completa la información. Muchas gracias por la excelente ponencia. Pero ya no hay preguntas, ¿verdad? Bueno, pues les agradezco. Les pido de favor a quien me está apoyando que haga extensivo el agradecimiento otra vez al licenciado René Castellano Holguín. Yo sé que está muy ocupado, y agradecerle por su distinción con invitarnos a charlar. Servidor, siempre es un honor, estoy encantado de charlar con ustedes y sobre todo comentarles que este es mi muy particular punto de vista. No, en estas cuestiones del derecho no podemos cerrarnos a que solo lo que su servidor considero es la verdad legal. Cada quien tendrá puntos de vista incluso contrarios que son respetables. Y espero que, parece que hay 2 mensajes más nuevos. Lidia, gracias por la información. Y Fabiola, gracias. Excelente por eso. Pero no me preocupa más, les agradezco sus comentarios, que bueno, pero me preocupa más que no se queden con dudas y responderles todas sus preguntas. Pues entonces, si podemos dar por concluido, si no tienen otra cosa, en la revista me informan, yo estoy a sus órdenes, y agradezco una vez más la distinción que me han dado para charlar con ustedes. Sí, si el cónyuge fallece, la relación familiar continúa con la viuda con relación a los cuñados de no sé si se refiere a Margarita Escutia en relación a la pensión alimenticia. A ver si nos aclara, por favor. Si el cónyuge fallece, la relación familiar continúa con la viuda con relación a los cuñados de o sea, obviamente que continúa la relación familiar. Solamente por el divorcio se concluye las relaciones civiles que se tienen con los parientes del cónyuge, pero si fallece, pues siguen siendo sus cuñados, su suegra, los sobrinos políticos, como se les llama. Pero yo no sé si se refieren en relación a los alimentos, y aquí me parece que sería
motivo de otro tema, de otra charla, porque esto implica cuestiones ya de carácter sucesorio, y sería el caso de lo que se denomina el testamento inoficioso, que son familiares en materia penal. Ah, ok, sí, o sea, siguen los mismos impedimentos para contraer matrimonio y se sigue sancionando en relación a los delitos que se cometen por relación al parentesco, se siguen sancionando. Reitero, el parentesco por afinidad que se tiene con los parientes consanguíneos del cónyuge, del consorte, solamente desaparece por virtud del divorcio. Parece que ahora sí ya fueron todas las preguntas, ¿verdad? Bueno, pues damos por terminada esta charla. Les agradezco.